Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que no había saludado y se han unido a nuestra sesión en los últimos minutos. Ya vamos a dar inicio entonces. Bueno, les doy la bienvenida a esta espectacular clase de cócteles que tendremos el día de hoy, organizada por Kaspersky y Controles Empresariales. El día de hoy nos acompañan por parte de Kaspersky Brian Rosso, quien es Enterprise Sales Manager, y también está con nosotros Víctor Chizaba, ingeniero preventa. Víctor, quien será nuestro speaker principal del evento, cuenta con 19 años de experiencia en proyectos de ciberseguridad. Adicionalmente, tiene 15 años de experiencia en soporte técnico de tecnologías tanto caseras como corporativas de Kaspersky. Por parte de controles empresariales nos acompañan Diego Guarín, líder de la línea Kaspersky, y Catherine Bautista, coordinadora de desarrollo de negocios. Para empezar nuestra sesión de hoy, Víctor nos hablará sobre la ciberseguridad industrial en la era del COVID, haciendo referencia a los ataques informáticos en el 2020, los segmentos más comprometidos en este último año y cómo esto, sumado a la pandemia, ha afectado a las compañías. Finalizaremos con una recomendación y unas buenas prácticas para mitigar estos riesgos. Después, pasaremos al happy hour de la jornada, a la parte más divertida, sin decir que la de Víctor va a ser muy divertida, pero va a ser la clase de cócteles. En esta clase vamos a tener a Cristian Cedeño, quien cuenta con 7 años de experiencia en la barra. Dentro de su trayectoria está haber trabajado para hoteles de importantes cadenas como el Hyatt Regency en Cartagena y el Grand Hyatt en Bogotá. Él también es creador y fundador del proyecto Tomemos el Legado, el cual busca rescatar y recrear una coctelería 100% colombiana que realce el potencial que tiene nuestro país en términos de biodiversidad, cultura y gastronomía. ¿Sí? Yo solamente pienso en seguridad. Ahora, las reglas básicas para este evento. Este protocolo va a ser supremamente sencillo, pero tenemos unas reglas. En primer lugar, vamos a tener todos los micrófonos cerrados, esto para evitar interferencias con el sonido del speaker. Al momento de la actividad ya todos vamos a poder abrir nuestros micrófonos y desde ya los invitamos a que abran sus cámaras para que tengamos una actividad muy interactiva en la que todos participemos. Si ustedes desean hacer alguna pregunta o algún comentario durante la exposición de Víctor, lo pueden hacer a través del chat. Pueden ahí escribir sus preguntas y luego abriremos un espacio para leerlas y que éstas sean resueltas. Al final del evento se desplegará una encuesta, la cual les agradecemos que la respondan, pues su opinión es muy importante para nosotros. Así que nuevamente a todos les doy las gracias por estar aquí, por su tiempo y les cedo la palabra a Diego Guarín, líder de la línea. Gracias, Laura. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, pues agradecerles por tomarse en este espacio de tiempo. Es viernes ya finalizando semana. La idea es que podamos contar no solamente con una conversación agradable por parte de Víctor sobre cómo proteger o cómo se encuentran actualmente los ataques informáticos enfocados hacia el sector industrial, sino que también podamos compartir un rato agradable de fin de semana y pues claramente que podamos compartir y realizar un buen brindis. ¿Listo? Nada, gracias a todos por su asistencia y esperamos ser muy participativos ahorita cuando tengamos el brindis y que todos, como lo mencionaba Laura, pongamos la cámara, digamos de pronto algunas palabritas y demás. Y pues nada, finalizar la semana con un muy buen cóctel. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Diego, por la introducción. Gracias, Laura. Para todos los asistentes, muy buenas tardes en nombre de Controles Empresariales y, por supuesto, de Kaspersky. Una traducción un poco más dinámica de lo que acaba de decir Laura es, va a ser la presentación antichévere y la parte chévere la vamos a tener con el ejercicio a cargo de Cristian. Muy bien. Esto va a ser muy corto, va a ser muy concreto. Tenemos información bastante importante que les puede resultar de interés y lo más importante aquí, vamos a hacer algo muy agnóstico a producto. Es viernes, estamos en modo relax y no queremos tratar temas que pueden resultar engorrosos. Lo que vamos a hablar es de datos. Vamos a hablar de datos que nos hemos encontrado a lo largo del último año y específicamente, como bien decía Diego, de ciberseguridad en estos tiempos y de cómo algunos incidentes han comprometido o han afectado
empresas del sector industrial. Yo soy Víctor Chizaba y estoy a cargo de las actividades técnicas a nivel preventa en Kaspersky. Y bien, vamos a dar inicio entonces con esta sesión. Bien, para empezar, una frase para resaltar de Gartner, y es que tiene mucho sentido en estos tiempos. Cada vez más aparecen herramientas del Internet de las cosas, aparecen nuevas soluciones, nuevas tecnologías, y a medida que estas van apareciendo, se empieza a trazar o a desdibujar más bien la diferencia entre los mundos, entre el mundo digital y el mundo físico, o lo que llaman algunos expertos el mundo digital y el mundo análogo. Entonces, cuando hay brechas de seguridad en estas herramientas del Internet de las cosas y sobre todo en el Internet de las cosas industriales, pues no atender esos escenarios de riesgo puede desembocar en incidentes que pueden, ¿por qué no?, causar daños físicos. Más adelante les hablaré de un caso puntual que fue documentado por una agencia de noticias en el mes de abril. Ahora, ¿qué tenemos a nivel o qué hemos visto a nivel de Kaspersky a nivel global? Que también nos hemos dado cuenta por parte de algunos analistas de la industria. Principalmente, quisiera que prestaran atención a un común denominador. Permítanme aquí si yo trato de minimizar este campo. No sé si ustedes están viendo la pantalla. No, sí. Lo que queremos es que se den cuenta de unos detalles muy particulares de la información que estamos presentando en pantalla. Si se dan cuenta, el común denominador de todas estas imágenes que estoy mostrando aquí es el mes. Estamos a, qué sé yo, 19 de septiembre. Bien, pues de acuerdo con este sitio, con este portal de internet, solo en septiembre, solo en este mes, en los primeros 16 días de este mes, ocurrieron bastantes incidentes de ciberseguridad. Y eso que en este portal se habla de lo que se publica, de lo que se documenta para el público. Hay muchos otros incidentes que quedan en segundo plano. Y lo más importante aquí es que hay que empezar a erradicar la cultura del a mí no me va a pasar. ¿Sí? En muchos aspectos y en algún momento este tipo de ataques nos van a afectar a nosotros, bien sea como individuos o bien sea como empresas. Y por eso es importante, a partir de todos estos incidentes que se documentan a nivel público a lo largo y ancho, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, pues empezar a pensar que ese tipo de riesgos también nos pueden tocar a nosotros, también nos pueden afectar. Y mencionaba hace un momento, retomando la frase de Gartner, en la que comentaban que cada vez la brecha entre el mundo digital y el mundo físico cada vez se va ampliando mucho más, haciendo cada vez más complejo tener un mundo 100% físico. Estamos dependiendo mucho de la tecnología y prueba de ello, pues el simple hecho, él siempre lanza, a veces el año pasado lanzaba un desafío yo en los eventos y era que tratáramos de decir 10 números de teléfono sin acudir a la memoria del dispositivo móvil, ¿verdad? A duras penas recordaremos 1, 2, 3, máximo 5. Rara vez será la persona que identifique 10 números en concreto, sin contar los números de emergencia, por supuesto. La idea, por supuesto, es empezar a socializar, que así como tenemos información en nuestros dispositivos móviles que le puede resultar de interés a alguien, a un atacante, pues imagínense cuando ocurren brechas o cuando ocurren incidentes de seguridad relacionados con fuga masiva de datos o cuando hablando del tema en cuestión que estamos hablando, que estamos tratando hoy, pues imagínense una fuga de datos relacionada con una empresa del sector industrial. Recientemente, en el mes de abril creo que fue, hubo una brecha de ciberseguridad, un ciberataque por parte de un grupo de activistas a una empresa del sector de distribución de aguas en una empresa de Oriente Próximo. Y resulta que imagínense ustedes esto, que una afectación, que un ataque de cibercrimen en un país de Oriente Próximo, con toda la situación como está caldeada en estos momentos en esa región, pues imagínense lo que podría desembocar
si se logra identificar, porque es un asunto que todavía está en investigación, quién fue el causante de este tipo de incidentes. El incidente fue tan grave, para que sepan algunos detalles, hubo una intrusión a la infraestructura industrial de esta entidad distribuidora de agua potable. eh, los atacantes se llevaron información sensible y manipularon inadecuadamente los PLCs que automatizaban los químicos, la distribución de químicos para la potabilización del agua. Entonces, al manipularlos inadecuadamente, dañaron los PLCs y, por supuesto, afectaron la condición potable del agua, haciendo que se suspendiera la distribución de la misma por 4 días en varias ciudades importantes de este país que fue afectado. Ahora, insisto, aquí en este lado de la región pensamos, uff, terrible, pasó lejos de aquí, eso menos mal aquí nunca va a pasar. No lo sabemos. Es cuestión de tiempo para poder establecer, dependiendo de la cultura de ciberseguridad que tengan las empresas del sector industrial, que este tipo de incidentes ocurran. En la región ya han ocurrido varios incidentes que por supuesto no son públicos, son muy pocas las empresas que van a hacer un mea culpa y es totalmente comprensible, pero eso no quiere decir que el hecho de que no sean públicas estos incidentes no significa que no estén pasando o que no estemos o que no seamos cercanos a este tipo de incidentes, es decir, que no nos vaya en algún momento a afectar la ocurrencia de este tipo de incidentes informáticos. Ahora, hablando de un informe que nuestros analistas del equipo de respuesta a incidentes llevaron a cabo en este 2020, en el último año, distintos segmentos han sido preferiblemente comprometidos por las bandas delincuenciales a nivel global. En Latinoamérica principalmente llama la atención que comprometer empresas del segmento industrial es mucho más rentable que una del sector financiero. ¿Por qué razón? Porque en las empresas del sector corporativo, perdón, del sector financiero y del sector estatal, como se ve en el top 3 de esta gráfica, pues estas empresas, las entidades y compañías de estos segmentos hacen esfuerzos importantes para invertir en proteger su infraestructura tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Que la prioridad para este tipo de organizaciones de estos segmentos financiero y estatal es la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de la información dentro de su infraestructura tecnológica. Por otro lado, en el segmento industrial, la proporción es inversa. Se requiere primero que haya disponibilidad, es decir, que no haya interrupción de la operación o de la continuidad del negocio. Ahora, esto también lo saben los criminales y saben que sobre todo en Latinoamérica, como en muchos países del globo, existe la cultura de, bueno, pero es que a mí qué me van a robar o a mí de qué manera me van a afectar si no tengo nada crítico allí. Entonces es importante que desde un punto de vista cultural empecemos a generar conciencia acerca de que, así como lo muestra esta gráfica, pues se están incrementando los ataques a las infraestructuras críticas por parte de distintos actores criminales a lo largo y ancho del mundo. Es importante empezar a tomar medidas tempranas en procura de que estos incidentes no sean, eh, no se vuelvan el pan de cada día o que no tengan éxito por parte de estos actores en las distintas infraestructuras industriales, hablando concretamente aquí de Colombia, que es un nicho bastante potencial para este tipo de atacantes. Ahora, hablando concretamente de la COVID-19 y de cómo estos tiempos de pandemia han afectado las distintas organizaciones a nivel industrial, ya para ir redondeando y para ir avanzando en esta sesión. Pues bien, de acuerdo con con una consultoría que nos ayudó a realizar esta compañía ARC Advisory Group, ellos nos ayudaron haciendo una encuesta con muchas empresas del sector industrial a nivel global, ¿sí? Y a la pregunta, ¿en cuánta proporción, por todo este tema de la pandemia, en qué proporción ha aumentado el nivel de teletrabajo? Pues un 53% de los encuestados respondió que ha incrementado, esta modalidad de trabajo se ha incrementado significativamente. Eso ha significado exponer distintos servicios que antes, particularmente antes de la pandemia, se usaban única y exclusivamente dentro de la red industrial, como por ejemplo el servicio de escritorio remoto o terminal server, entre otros, pues han tenido que volcar estos servicios a exponerlos en Internet.
a veces mal configurados, a veces teniendo en cuenta algunos aspectos a nivel del aseguramiento de estas conexiones. Un 24% de las personas encuestadas a la pregunta de qué tanto ha impactado esta pandemia los presupuestos en ciberseguridad respondió que definitivamente la pandemia redirigió o reacomodó las prioridades en términos de inversión en plataformas de ciberseguridad. También un 24% de los encuestados indicó que teniendo en cuenta todo este tema de la pandemia, pues tuvieron que desarrollar distintos planes de ciberseguridad ante cualquier eventualidad o ante cualquier siniestro o catástrofe que antes de la pandemia pues ni siquiera se había contemplado. Y esto es importante porque significa que la pandemia ha logrado de alguna manera en las empresas del sector industrial y en las empresas en general cambiar culturas, cambiar hábitos, cambiar costumbres. Y un 23% de los encuestados respondió que el principal impacto de la pandemia es, pues les ha significado demoras en la implementación de distintas tecnologías o de políticas de ciberseguridad. Y esto es importante resaltarlo porque a veces, y nos hemos encontrado en nuestra cotidianidad, que muchos de los clientes con los cuales teníamos un acercamiento para realizar distintas actividades, no necesariamente de producto, pero sí realizar distintas actividades en conjunto, han tenido que relegar o esperar el comportamiento del desarrollo, no solo a nivel de decisiones gubernamentales, sino también en la evolución de la afectación de la pandemia a sus usuarios para poder ejecutar distintas actividades que habíamos tenido programado con ellos. Ahora, ya hablamos de los problemas, que ya nos dimos cuenta tienen una relevancia y una importancia significativa. Ahora hablemos de las recomendaciones. Vamos a presentar dos tipos de recomendaciones. Las recomendaciones formales y las recomendaciones prácticas. Las recomendaciones formales, ¿cuáles son? Y curiosamente, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha venido promoviendo un documento que data de hace 10 años, pero que con estos tiempos de pandemia vuelve a cobrar fuerza, acerca de cómo configurar y administrar adecuadamente accesos remotos para sistemas de control industrial. Esta problemática no es nueva. Es importante que tengamos en cuenta que los criminales realmente no es que se inventen nuevas modalidades o no es que única y exclusivamente se inventen nuevas modalidades para comprometer infraestructuras corporativas o industriales. Realmente lo que pasa es que cada cierto tiempo desempolvan algún mecanismo viejo y obsoleto para poder realizar técnicas de ingeniería social o para poder comprometer infraestructuras críticas. Por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, yo soy de la época de Windows Messenger, por ejemplo. Estoy seguro que algunos de ustedes alcanzaron a utilizar este servicio de mensajería. Ahora, recuerdo que en las épocas del Windows Messenger se volvía bastante popular un mensaje de correo electrónico que decía que si dábamos clic en una imagen de invitación, podíamos acceder a las funcionalidades Gold de Windows Messenger, ¿sí? Y resulta que hoy día, ¿qué está pasando? Que está el mismo mensaje, pero en WhatsApp, ¿sí? Entonces, son escenarios, no pasa en todas las ocasiones, por supuesto, pero muchos de los atacantes utilizan o desempolvan técnicas antiguas y consideradas obsoletas para poder intentar engañar a las nuevas generaciones o a los usuarios, haciéndoles creer que se trata de innovación o de ataques innovadores. Pero por supuesto, hay otro cúmulo de personas, de delincuentes, que por supuesto tratan de comprometer distintas infraestructuras tecnológicas, entre ellas las industriales, utilizando distintos mecanismos de compromiso bastante complejos, de los cuales hablaremos en otra sesión. Ahora, NIST, que es una de las entidades que realiza normativas de estándares de seguridad industrial a nivel global, también tiene su documento en particular. Por otro lado, ENISA, que es una organización de la Unión Europea, también tiene una serie de recomendaciones. Y por otro lado, en Norteamérica, sobre todo, lo que tiene que ver con entidades de formación, entidades no formales de educación en temas de ciberseguridad como IC Council y SANS,
también tienen distintas recomendaciones relacionadas principalmente con la socialización del riesgo para los usuarios del área industrial. Es decir, hacerles entender a los que operan una estación de ingeniería, un servidor de SCADA, una interfaz hombre-máquina con puertos USB disponibles, porque es importante no traer las USBs de la casa para conectarlos en la operación, ¿sí? Porque es importante tener una cultura para entender qué correos son sospechosos, cuáles no. Mi colega Brian Rosso, que está presente en esta sesión, suele decir que los operarios, y tiene toda la razón, un operario a las 3 de la mañana pues está aburrido, ¿cierto? Y va a tratar de hacer algo que lo desaburra y en algunas ocasiones ese operador se lleva la USB con archivos MP3 de la casa, pero a veces ese tipo de acciones, el conectar la USB traída desde la casa a la operación, puede conllevar algunos escenarios de riesgo bastante peligrosos. Entonces, las recomendaciones a nivel de normativas existen desde hace mucho tiempo, pero a nivel práctico, lo más importante es establecer unos criterios de conducta bastante básicos. Ya hablábamos de socializar el riesgo, decirle a los usuarios, oiga, si usted no tiene familia en Brasil, si usted no habla portugués y recibe un correo electrónico en idioma portugués con un adjunto de unas fotos de una chica famosa en Río de Janeiro, en la playa de Río de Janeiro, pues, hombre, tenga un poquito, haga a un lado el morbo culposo y más bien elimine ese correo, que puede ser un correo que podría conllevar algún tipo de situaciones complicadas a nivel de ciberseguridad. Ahora, el tema de la cultura de las contraseñas. A nivel industrial, este suele ser un problema muy grande. A veces con la excusa de la disponibilidad, no se tienen en cuenta los aspectos de la rigurosidad en el tema de las contraseñas. Conocí una empresa en el Ecuador, esto fue hace más o menos unos 2 años, y tenían, recuerdo, un servidor SCADA que se encargaba de gestionar no solamente el uso de materias primas, eran diversos sistemas y mecanismos de automatización en múltiples PLCs, sino que era el encargado de enviar esa información a las áreas de facturación para poder hacer inventarios automáticos de cuántas materias primas se consumían para hacer o elaborar distintos productos. Pues resulta que la contraseña de acceso a este servidor SCADA era el número 1 y un espacio. Y la razón que nos decía el administrador de seguridad era que no tenían tiempo para aprender contraseñas. Entonces, por eso una de las recomendaciones las recomendaciones prácticas que nosotros realizamos en Kaspersky es, ok, si no tienes posibilidades de generar cultura para usar contraseñas seguras, al menos utiliza una aplicación que te ayude a gestionar esas contraseñas para que ellos no tengan que aprenderse ninguna, sino que a través de un gestor de contraseñas, pues haya un mecanismo automático de autenticación sin necesidad de que tengan que apelar a su memoria. Ahora, lo más importante, los PLCs, las interfaces hombre-máquina, los servidores SCADA, finalmente son computadores, ¿sí? Claro, cada uno tiene interfaces de uso distintas, pero en la práctica son computadores. Ahora, es importante que estos sistemas se mantengan actualizados. En el ámbito corporativo, la importancia de que estos elementos estén actualizados es que se cierra la oportunidad de que un atacante pueda aprovechar una aplicación vulnerable para poder infiltrarse o para poder comprometer una infraestructura tecnológica. En el ámbito industrial, mantener los sistemas actualizados le quita posibilidades a un atacante de que pueda aprovechar esos huecos de seguridad para causar estragos, bien sea manipulando inadecuadamente los PLCs o bien sea tener un vector de oportunidad para poder sacar esa información sensible y luego plantar un ransomware, que ese es el modus operandi hoy día, realizar la intrusión, buscar información sensible, extraerla y luego plantar un ransomware para que el foco de atención sea restaurar la información dañada por ese ransomware. Mientras tanto, el atacante termina de sacar los datos sensibles de estas organizaciones comprometidas. De modo que mantener los sistemas actualizados es importante para evitar al máximo los vectores de oportunidad para estos atacantes, distintos atacantes. Bien,
Eso era básicamente lo que, creo que se me fue un clic de más, perdón. Eso era básicamente lo que les queríamos presentar, no queríamos quitarles mucho tiempo. Queremos que disfruten de esta sesión. eh, y básicamente lo que pretendíamos era mostrarles qué hemos visto del lado de Kaspersky en estos tiempos de pandemia. Por supuesto que no sé, Laura, si haya un momento breve para responder preguntas. Creo que ya había una por ahí que si íbamos a compartir la presentación, creo que ya esa pregunta fue resuelta, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera formular. Pues de momento no nos han formulado más preguntas, únicamente la de la grabación. Para quienes no lo han visto en el chat, la otra semana les estaremos enviando toda esta presentación para que la tengan disponible. Pero pues no tenemos más preguntas, Víctor. Yo creo que todo quedó muy claro o todo el mundo está ya que se prepara un cóctel. Sí, yo creo que más bien en vez de la pregunta es que si ya acabé. Sí, ya terminé y les agradecemos mucho en nombre de Kaspersky